Bueno, ahora te toca, Marco, nada más voy a presentarte muy rápido. Marco Fernández es profesor investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey. Él es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Duke. Es consultor para el Banco Mundial y especialista en política pública contemporánea mexicana, en particular asuntos relacionados con la reforma educativa y políticas de combate a la corrupción, transparencia fiscal y rendición de cuentas. Ha sido director de investigación de México Evalúa, donde hasta ahora también colabora actualmente como investigador asociado. También ha sido consultor para el Banco Interamericano de Desarrollo, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y un montón de organizaciones. Marco, muchas gracias. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Una disculpa que haya tenido que ser a través del Skype y no en presencia, pero este compromiso académico de último momento acá en el TEC me hace estar ahorita en Monterrey. Quisiera compartir con ustedes algunas de las reflexiones respondiendo a las distintas preguntas que planteó Fernando al principio del seminario. Por un lado, brevemente, hablar del papel de la sociedad civil en el diseño del Sistema Nacional Anticorrupción. Eh, Sin duda alguna, digo, los que estuvimos participando activamente en las distintas mesas de diálogo con los legisladores para poder discutir las primeras leyes de la parte de la legislación secundaria del sistema, pues tenemos, yo creo que en nuestra memoria, claroscuros, muchas satisfacciones, también tragos amargos en la discusión con miembros de la clase política para edificar esta legislación. Creo que el aspecto más importante de esta participación es, por un lado, el haber logrado movilizar a la opinión pública para el apoyo de esta iniciativa ciudadana que se conoció popularmente como 3 de 3, en donde los distintos miembros de las distintas organizaciones, dos de mis colegas que están en la mesa con ustedes, tanto Max como Rafa, fueron testigos presenciales junto con los colegas del INCO, el CEI, diversas universidades, obviamente la red de rendición de cuentas, Fundar, etcétera, un largo etcétera de organizaciones que buscamos estar aprovechando esta energía ciudadana que se expresó de forma institucional en el apoyo de todas estas firmas para poder, digamos que con esta iniciativa de ley, abrir el pedacito, poner el pie en la puerta para abrir la discusión con los señores legisladores de las distintas leyes. Y en esa discusión que se llevó en algunos momentos de Parlamento abierto, en algunos otros momentos a puerta cerrada, yo creo que hay diversos aprendizajes. Por un lado, la importancia, creo, de tomarse muy en serio el análisis y la discusión de las propuestas de cambio institucional, no solamente hablar, por decirlo de alguna manera, del ronco pecho, sino tratar de acompañar esta discusión con propuestas muy específicas, aprovechando el conocimiento de la experiencia comparada para tratar de adaptarla al marco legislativo mexicano. Un ejemplo muy breve de esto fue toda la discusión, por ejemplo, en el Código Penal y la resistencia que hubo al principio de establecer como agravante para los funcionarios de elección popular que cometieran alguno de los distintos delitos que se tipificaron en el Código por actos de corrupción, y en donde la idea surge a partir de un proyecto de investigación
que se estaba, pues, que se está haciendo respecto a qué experiencias hay en otros países de cómo han avanzado en el combate a la corrupción. Y ahí, por ejemplo, una de las cosas que en una entrevista recuerdo que un juez norteamericano hablaba de la importancia del public trust, de la confianza pública, y por qué en Estados Unidos este era un argumento para hacer ese agravante. Cuando este tipo de argumentos se trajo a la mesa en el caso mexicano, la primera reacción furibunda de oposición por parte de los legisladores para una causal de esta naturaleza, pues sí llamó mucho la atención, y con franqueza creo que en su momento se utilizaron también argumentos falaces, que si la tradición del derecho mexicano era distinto al derecho anglosajón y demás. Y fue a partir de estar mostrando datos y de estar empujando y aprovechando también la coyuntura política de creciente presión política, dado los múltiples casos de corrupción que se han estado documentando en el país, lo que terminó por lograr la oportunidad para avanzar, por ejemplo, en este artículo. En el camino, pues también hubo muchos sinsabores, y varios de mis colegas que están presentes lo saben. Nos hubiera gustado tener formatos mucho más ambiciosos en términos de las declaraciones patrimonial, de conflicto de interés y de impuestos, pero pues creo que también de ahí la resistencia de la clase política, pues sí creo que es muy significativa, de un sector que no termina de entender que ser servidor público es un privilegio y no es de servir, y no un privilegio de ser servido, y la necesidad de la rendición de cuentas, aprendiendo de la experiencia internacional, y en donde no es una ocurrencia de nosotros como miembros de la academia, de la sociedad civil, sino que en otros países que han enfrentado problemas de corrupción similares a los de México, como en Rumania, este tipo de instrumentos han servido para detectar redes de corrupción que benefician, por ejemplo, en el otorgamiento de contratos en la obra pública a empresas conectadas precisamente con gente del Parlamento, y que eso no se pudo haber detectado allá si no hubiera sido a través de las declaraciones patrimonial y de conflicto de interés. Habrá un largo camino todavía que recorrer. Los recientes escándalos que han habido sobre la forma en que presentaron su información distintos actores políticos como el señor López Obrador o Ricardo Anaya, etcétera, dentro de su 3 de 3, pues sí señala que todavía tenemos mucho camino que recorrer para poder tener información confiable, completa y verificable, y en caso de que haya una mentira sobre lo que se reporte, pueda haber consecuencias al respecto. En segundo lugar, hablaste o preguntaban los organizadores sobre si estábamos satisfechos con lo que obtuvimos, y si lo promovido es la respuesta para combatir eficazmente la corrupción. Creo que en términos generales hay una satisfacción de muchos de los avances que se han logrado en la construcción institucional, pero también creo que debe de haber un reconocimiento no solamente de las limitaciones de algunos aspectos claves de lo que actualmente fue aprobado, sino del largo camino institucional en términos estrictamente legales que faltan, y que obviamente vendrá acompañado del reto mayúsculo de llevarlos a la práctica y tener una verdadera transformación de las instituciones encargadas de su implementación. Pero en el lado de la parte estrictamente legal, no solamente son las leyes que mencionaba el comisionado del Instituto de Transparencia, sino también pues están, además de la Ley de Adquisiciones y Obra Pública, está, por ejemplo, una discusión que se necesita hacer de una ley de la propaganda gubernamental
gubernamental, la ley de las asociaciones público-privadas, ver cómo modificar la ley del servicio público, que Fernando ha estudiado ampliamente y otros colegas, y en donde el abuso del famoso artículo 34 para exceptuar las contrataciones a partir en la administración pública federal, no se diga ya lo que ocurre en los estados, para evitar los exámenes de selección y demás, pues sí son de los tantos retos que enfrenta en términos todavía legislativos el país. Por supuesto, a eso se agrega toda la discusión que se está teniendo en estos momentos de la ley de archivos, que es fundamental para contar con la información adecuada, de forma que esta información sirva para las distintas investigaciones que se tienen que hacer justo relacionada a los problemas de corrupción. Y pues obviamente como analistas de la política pública, como politólogos, pues obviamente hay como una conciencia de que este tema no se agota en la discusión jurídica, pero es importante hacer un señalamiento. No se agota en la parte jurídica, pero sí implica también la necesidad de modificaciones de leyes como las que he mencionado. Y la parte sustantiva es cómo logras la transformación de las instituciones que forman parte del sistema, su aplicación en los estados. Todavía estamos a punto de tener modificaciones en los estados para crear los sistemas estatales de corrupción, anticorrupción, y pues sí será un reto fundamental. Muy brevemente, quisiera compartir algunas láminas pues que creo que demuestran, déjenme tantito aquí la tecnología, nada más ponerle más, y share screen, ahí está, y después, nada más, porque sí quisiera compartir algunas láminas que ejemplifican los problemas espérame tantito, un segundo por favor, de debilidad institucional que están detrás de los problemas de el combate a la corrupción. Y me voy a centrar nada más en dos por cuestiones de tiempo. Por un lado, por ejemplo, está la Auditoría Superior de la Federación y pues los problemas de debilidad en las sanciones que establece. Pues sí, muchas multas que se han establecido, pero aquí ustedes pueden observar que cuántas realmente han sido cobradas. Pues muy pocas. Y pues si eso uno observa, pues entonces uno entiende por qué hay incentivos a seguir delinquiendo. Al igual que ocurre en los otros delitos que hay en el país, pues si la impunidad es la moneda de cambio que existe en México, pues los incentivos para seguir haciendo este tipo de actos están ahí presentes. Y obviamente no tiene que ver con una cultura, como lo señalaba oportunamente Sofía, sino que pues tiene que ver con una impunidad que termina creando los incentivos para seguir delinquiendo. Lo mismo ocurre en la mala actuación, con franqueza, de la Secretaría de la Función Pública, y sé que Max podrá hablar más al respecto por su experiencia gubernamental. Simplemente aquí quisiera señalar, pues, ¿cuáles son el tipo de sanciones que ha establecido la función pública en sus investigaciones? Y como lo pueden ustedes observar, de las que han establecido, pues prácticamente pues solamente son llamadas de atención, las amonestaciones públicas o privadas, y realmente pues prácticamente no ha habido inhabilitación derivada de los problemas de corrupción. A la debilidad institucional y la necesidad de tener indicadores precisamente para estar empezando a observar dónde están los problemas de las instituciones integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción, creo que se une también el problema de
otros mecanismos que tenemos en nuestro país que están muy débiles para poder apoyar en el avance de combatir la corrupción. Y con esto voy a terminar. Por un lado, lo que observamos de otros países que han avanzado en esta tarea, ese avance no puede ser posible si no tenemos una prensa que haga investigación, periodismo de investigación, que sea crítica, que aumente los costos políticos de los actos de corrupción. Pero mientras haya un problema sustantivo de una distribución de la publicidad gubernamental hacia los medios de comunicación que dependen sustantivamente de estos ingresos, pues obviamente a ellos mismos se les mete en un problema de conflicto de interés que merma su capacidad de hacer periodismo de investigación independiente. Hay, de todas maneras, creo, señales de que puede haber esperanza con medios electrónicos como las investigaciones que ha hecho Animal Político y de las que sé que han cooperado con los colegas de Mexicanos contra la Corrupción. Y eso, el ejemplo de Veracruz, marca en ese sentido una esperanza de poder seguir avanzando en esta materia. Los otros dos problemas que tenemos adelante, además de los señalados para avanzar en el combate a la corrupción, tienen que ver, por un lado, insisto, con la persistencia del patrimonialismo en la lógica de la distribución de los puestos públicos en el país, que merma severamente la profesionalización de las instituciones encargadas para combatir la corrupción, porque no es el mérito, sino los conectes políticos lo que hace que sean seleccionados este personal. Y finalmente, digamos, si hay, desde mi punto de vista, un elefante en la sala, ausente todavía en la discusión del Sistema Nacional Anticorrupción, es la transformación del Poder Judicial para combatir la corrupción dentro del mismo, cosa que no se ha explorado hasta ahorita y en donde sabemos que hay evidencia que sugiere, por ejemplo, la existencia de familias judiciales, al igual que ocurría en el caso del CENTE en la herencia de plazas o la selección de jueces a partir, en ese sentido, de sus conectes familiares, pues sí merma, obviamente, entre otros múltiples aspectos que hay de problemas de corrupción en el Poder Judicial, la posibilidad de que este aspecto clave para dar justicia en el país se mejore sustantivamente. Un último punto de las lecciones recientes en la implementación del sistema tiene que ver, y de eso nos puede hablar el comisionado del INAI, es precisamente los errores técnicos y también de dificultades políticas para establecer correctamente la Plataforma Nacional de Transparencia tienen que servir de lección para poder establecer la otra plataforma que establece el Sistema Nacional Anticorrupción y no cometer esos errores. Y esto va a ser difícil en un contexto, colegas, de recortes presupuestales en donde, por ejemplo, la Procuraduría que se convertirá a la Fiscalía General de la República tiene un recorte en términos reales del 6% y órganos encargados, la Fiscalía, lo que será la Fiscalía Anticorrupción, tiene un recorte ahorita, la unidad que está dentro de la PGR, del 10%. La visitaduría que hace las investigaciones anticorrupción al interior de la Procuraduría tuvo un recorte del 13%. También hubo recortes en función pública. Entonces, creo que en ese sentido va a ser un largo camino, pero no nos podemos desanimar y creo que la parte positiva tiene que ver con una creciente energía social que está empujando para evitar la tolerancia hacia estos actos de corrupción. Sale.